Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Ruiz de Castilla, de la organización Esperantra, coordinadora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón. Hoy quiero dar un saludo muy especial a la organización Respirando con Valor de México, a la Fundación de Pacientes de Cáncer de Pulmón de Argentina, a Oncoguía de Brasil, a Fundación Simón de Colombia, a Anasobi de Costa Rica, a la Fundación Héroes de Esperanza de Guatemala, a Alianza de Pacientes de Uruguay, a Sonapac de Panamá, al Foro Nacional de Cáncer de Chile, a Oncolub de Chile y a FUPEC y, por supuesto, a Esperantra, organizaciones fundadoras de esta Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón, que tiene como objetivo mejorar el abordaje del cáncer de pulmón en nuestra región. Hoy tenemos un programa muy especial. Es el rol que juega el equipo multidisciplinario en la detección temprana y el proceso de screening de cáncer de pulmón. Nos acompañan, no sé si me pueden poner por favor la agenda. Muchas gracias. Tendremos primero al doctor Matthew Peters de Australia y su tema es Buenas prácticas en el mundo, el rol que juega el equipo multidisciplinario en la detección temprana y el proceso de screening. Seguido a esto tendremos al doctor Juan Antonio Botero Sacur desde Costa Rica, cuyo tema es Rentabilidad diagnóstica para el cáncer de pulmón. Después tendremos al doctor Juan Wisniewski, que se conecta desde Estados Unidos, y el tema es disparidades en el cuidado y los resultados de los pacientes con cáncer pulmonar. Y finalmente tenemos al doctor José Fabián Martínez Herrera, que se conecta desde México y tocará el tema impacto del diagnóstico temprano y las nuevas tecnologías y el tabaco. Quisiera, por favor, presentar al doctor Matthew Peters. Si me pueden poner la biografía, por favor. Muchísimas gracias. El doctor Matthew Peters se conecta desde Australia, es profesor de medicina respiratoria en Macquarie University Hospital y también es jefe de medicina respiratoria en Concord Hospital. Recibió el premio Thoracic Society of Australia y New Zealand Young Investigator en 1990 y luego fue ganador inaugural de la beca itinerante Allan in Hamburg. El doctor Matthew Peters ha hecho contribuciones notables en el área de control del tabaco y una mejor atención para los pacientes con cáncer de pulmón. Preside una organización global que ayuda a pacientes con cáncer de pulmón, que es la Global Lung Cancer Coalition, y fue fundamental en la creación de la Red Nacional de Pulmón y Kelly Johnson. Así también alentó y apoyó el establecimiento del Foro de Enfermeras de Cáncer de Pulmón de Australia y Nueva Zelanda. Hoy él se conecta, son las 7 de la mañana del 16 de octubre. Él está un día adelante y bueno, le agradezco muchísimo que se ha levantado tan temprano para poder acompañarnos y compartir sus conocimientos. Damos la bienvenida al doctor Peters. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muy buenos días. Mil disculpas por mi look de esta mañana. Por favor, Carla, si pudiéramos poner las diapositivas que he preparado para explicar un poco la historia de la Global Lung Cancer Coalition. Espero que les sirva para entender dónde nos encontramos. Bien, empecemos por favor con las diapositivas, si es que han llegado. De lo contrario, simplemente hablaré. Antes, para los asistentes que se conectan desde Zoom, pueden cambiar el canal para que puedan escuchar al doctor Peters en español. Muy bien. La Global Lung Cancer Coalition o Coalición Mundial contra el Cáncer comenzó hace 20 años con el objetivo, me parece que estamos en la diapositiva final. Ok. Bueno. Comenzamos en el año 2001. Ok, un momento, vamos a cambiar la diapositiva inicial. La realidad es que es un tema muy importante en Latinoamérica. Hace 100 años casi no existía el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón era extremadamente raro antes de que el tabaquismo se hiciera común. Luego, por supuesto, se convirtió en el mayor problema del tabaquismo.
En mi propio país, en América del Norte, en algunas partes de Europa del Oeste, Europa Occidental, bajaron los casos de enfermedad, pero siguió prevalente. Y en esta serie de países de ingresos bajos y medios, incluso en toda América Latina y también en países de Europa del Este. Nosotros empezamos primero como una organización centrada en Europa y Norteamérica, pero desde el principio reconocimos que necesitábamos tener una presencia global si realmente queríamos ser efectivos. Disculpen, yo no estoy controlando la diapositiva. Vamos a la siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva porque ya hemos hablado de la que está en pantalla. Empezamos con la idea de que el control de tabaco, que sin duda ha formado parte de mi vida y es muy importante, pero su control no era suficiente para abordar el problema del cáncer de pulmón. Los gobiernos de todo el mundo creían que si podían controlar el tabaco lo más posible, se solucionaría el problema de cáncer de pulmón, pero nosotros pensamos que en realidad el problema iba mucho más allá. Los pacientes con cáncer de pulmón necesitaban tener tantos recursos y tanto soporte como cualquier otro paciente con cualquier otro tipo de cáncer y como con cualquier otra enfermedad similar con el mismo impacto en la persona. También era una época en la que había bastante estigma y culpa asociados al cáncer de pulmón. Probablemente ustedes hayan visto o experimentado esto. Te decían, bueno, tienes cáncer de pulmón, eres un tonto, te lo has pasado fumando, ¿de qué te sorprendes? Así que sentimos que teníamos que trabajar muy duro para superar el estigma. Y luego pensamos, bueno, sí, podríamos deshacernos del estigma, pero ¿y luego qué? Nosotros creemos firmemente que nadie en el mundo se merece el cáncer de pulmón. Y en segundo lugar, no basta con deshacerse del estigma sin hacer otras cosas para mejorar los resultados del cáncer de pulmón. Siguiente diapositiva. Así que nos ocupamos de la concientización, de reducir las desventajas, de aumentar el conocimiento y comprensión y de generar y difundirlo, además de proporcionar información impresa y ahora en la web y en los medios sociales, ya que las cosas han cambiado en los últimos 20 años. Aquí en pantalla pueden ver nuestros miembros. Hemos tratado de crecer orgánicamente, añadir un par de miembros cada año y ahora realmente nos hemos extendido en todas partes, excepto partes de Asia, y nos gustaría tener una mayor presencia allí también. También tenemos miembros en América Central. Ahora tenemos un maravilloso miembro en Perú, miembros en Argentina, Brasil y nuestra segunda organización en Brasil. Tenemos miembros de México, 2 miembros de España y un miembro de Portugal. Todos ellos han proporcionado una visión muy importante del problema de cáncer de pulmón que no tendríamos sin ellos y sus contribuciones. Para los miembros, buscamos activamente organizaciones miembro y el nivel de exigencia no es alto.
Queremos organizaciones que se centren en los pacientes y que trabajen bastante en el cáncer de pulmón. Buscamos activamente miembros en áreas en las que no tenemos miembros. Queremos tener un mayor alcance. A nuestras organizaciones miembro les brindamos información y capacitación para ellos y para su personal. Tratamos de crear recursos. Hemos financiado una serie de estudios comparativos internacionales que han ayudado a nuestros miembros a hacer lobby y ejercer presión sobre sus propios gobiernos. Y por supuesto, tenemos la oportunidad de compartir las cosas que han funcionado bien y también las que no han funcionado bien para que las organizaciones puedan ser efectivas en lo que decidan hacer. También generamos hojas informativas. Estas son de la época del Congreso Mundial sobre Cáncer de Pulmón en Seúl. Generamos hojas informativas en varios idiomas apropiados para China, Corea, Japón. Repasaremos rápidamente algunas de las cosas que hemos hecho. Hemos realizado encuestas, encuestas en diferentes países, como por ejemplo Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Vemos aquí que antes todos creían que el paciente debía tener un papel activo, pero no en todas partes. También descubrimos a través de los estudios internacionales que el estigma no era un problema en todas partes. Por ejemplo, el estigma no era un problema en Japón y nos dimos cuenta de que en los países en los que el tabaquismo era muy común y se había reducido dramáticamente, si alguien desarrollaba cáncer de pulmón, iba a estar asociado. Es decir, si todo el mundo fuma y si tienes cáncer de pulmón, tienes mala suerte. Si solo fuma una pequeña cantidad de gente, si tienes cáncer de pulmón, eres un tonto. No decíamos eso, no decían eso, pero esta era la idea. Tuvimos que tener cuidado de no hablar demasiado sobre estigma en Japón porque no era un problema y no queríamos crearlo. Hicimos una encuesta y aquí Australia fue la gran campeona en el tema del estigma. Hicimos la siguiente pregunta. ¿Siente menos simpatía por las personas con cáncer de pulmón que por las personas con otro tipo de cáncer? Y en mi país, superando a Brasil, el 30% de las personas dijeron que sentían menos simpatía por los pacientes con cáncer de pulmón que por otros pacientes. En pantalla pueden ver las organizaciones que teníamos en ese momento. Argentina, un país muy conocido por su generoso espíritu, no tenía la misma frecuencia de actitudes negativas. Creamos el Atlas Mundial de Cáncer de Pulmón. Se puede acceder a él desde el sitio web de la Global Lung Cancer Coalition y se puede hacer clic en todos los países y obtener las características clave del cáncer de pulmón en esos países a fin de facilitar las comparaciones internacionales, lo que resulta muy útil para nuestras organizaciones miembro. No hemos traducido esto, pero nos esforzamos bastante en crear documentos que permitan a las organizaciones miembro presentar un caso de negocio al gobierno y a otros responsables de la toma de decisiones para implementar programas nacionales de screening o despistaje de cáncer de pulmón. Las dos cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer de pulmón a futuro es hacer todo lo posible para reducir el tabaquismo, por supuesto, pero también diagnosticar el cáncer
cáncer de pulmón de forma temprana, en una fase en la que sea posible intervención curativa y sencilla, en lugar de que la gente llegue con enfermedad muy avanzada. Esta información está disponible desde la página web y se facilita a las organizaciones y grupos de presión para sus gobiernos para que tengan un programa de detección de cáncer adecuado y bien financiado en su país. Aquí vemos una serie de cosas que estamos haciendo ahora mismo. Estamos estudiando encuestas de pacientes, viendo el tema de cómo se enfrenta el cáncer de pulmón, los proyectos de screening. Hemos realizado una serie de encuestas que demuestran claramente que las actividades de investigación del cáncer de pulmón son menores que en las de otros cánceres. Hemos hecho encuestas sobre la experiencia de los pacientes y también sobre el tema de COVID en nuestros pacientes y organizaciones miembro. Vamos a hacer una encuesta preguntando sobre la facilidad con la que nuestros pacientes tienen acceso a vacunas de COVID. Por cierto, cualquiera que no esté vacunado y que pueda hacerlo, debería hacerlo. Tenemos la intención de actualizar todas nuestras hojas informativas y sus traducciones. Esto debe estar actualizado. Hemos concedido durante varios años un premio local de periodismo y estamos contemplando la posibilidad de conceder un premio de la Global Lung Cancer Coalition a cualquier persona, aunque no sea periodista, pero que haya contribuido significativamente a mejorar la situación de personas que tengan o puedan tener cáncer de pulmón. Habiendo dicho esto, les comento que este ha sido un viaje muy interesante de 20 años. Esperamos haber reunido a bastantes organizaciones, esperamos haberlas educado y tenemos la intención de seguir fortaleciendo el trabajo de las organizaciones a nivel internacional para que puedan hacer lo que quieran hacer de mejor manera y así se obtengan mejores resultados para las personas que tienen o puedan tener cáncer de pulmón. Hay un largo camino por recorrer aún. Muchas gracias a todos por su gentil atención. Muchísimas gracias, doctor Peters, a usted por compartir todo este conocimiento con el grupo de organizaciones. Creemos siempre que es muy importante mirar esas buenas prácticas en el mundo y, bueno, no tanto reinventar la rueda, sino mirar qué es lo que está dando resultado y esos buenos ejemplos de asociatividad, esos buenos ejemplos de poder hacer nacer cosas que luego van generando cambios en el mundo. La Global Lung Cancer Coalition tiene proyectos muy interesantes a nivel mundial y creo que están marcando la diferencia para poder hacer también que en nuestros países las cosas puedan mejorar. Ahora quiero invitar por favor al doctor Juan Antonio Botero Sacur. No sé si me pueden poner la biografía, por favor. El doctor Sacur se conecta desde Costa Rica. Él hizo su bachillerato, su licenciatura y su doctorado en Medicina General y Cirugía por la Universidad de Costa Rica. Es especialista en medicina interna, la especialidad es neumología y enfermedades respiratorias, y es especialista en neumología intervencionista por la Universidad de Barcelona y médico certificado, especialista en neumología y miembro de la Sociedad Europea de Neumología desde el año 2013. Le damos la bienvenida al doctor Botero, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, tardes, días, noches, dependiendo de dónde estén en este momento. De verdad, agradecerles muchísimo la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy aquí. Y denme un segundito nada más para compartir la pantalla. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Y se ve la imagen? Sí se escucha, doctor. Dame, pero, ajá, ya lo voy a aquí compartir pantalla.
y ya lo vamos a tener. Perfecto. Y lo vamos a tener aquí. Y correcto. Ahora estamos bien, ¿verdad? Sí, doctor. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Correcto, doctor. Se ve la pantalla, se ve todo bien. Perfecto, y me escuchan. Bueno, básicamente lo que me pidieron que revisáramos el día de hoy y que la verdad me parece muy importante desde el punto de vista de los pacientes y las personas que están en contacto con ellos es la rentabilidad diagnóstica que tenemos con respecto a diferentes pruebas. Yo les voy a hablar principalmente de lo que hacemos nosotros aquí en Costa Rica. Tenemos un centro de intervencionismo pulmonar y lo que hacemos son pruebas mínimamente invasivas, ¿ok? Y tenemos, pues en realidad tenemos la gran mayoría de las opciones que hay desde el punto de vista diagnóstico y quiero compartírselas. Intenté hacerlo de una manera sencilla para que sea, digamos, entendible para todos nosotros y lo vamos a hacer con algunos videos para que puedan entender un poco qué es lo que hacemos en el día a día. ¿Por qué le damos tanto énfasis a los cánceres de pulmón? Pues probablemente ya conocido por todos ustedes, principalmente porque sigue siendo la enfermedad que genera mayor mortalidad asociada a cáncer en el mundo, aunque en Latinoamérica tenemos muchísima variabilidad de incidencia, pues aún en los lugares con incidencias variables sigue estando entre los primeros lugares de mortalidad. Entonces, es un cáncer que nos llama mucho la atención y es un tipo de tumor cuyo tratamiento ha cambiado de manera significativa en los últimos años. No voy a meterme en toda la parte terapéutica porque la gente de oncología abordará este tema, pero quiero utilizar esta imagen. Imagínense el cambio tan rápido que hemos tenido que en 2002, básicamente lo que necesitaba un patólogo o lo que necesitaba un oncólogo para definir un tratamiento era saber únicamente si el tumor era de células pequeñas o células no pequeñas, porque en la realidad hace tan solo 20 años no había opciones diferentes de tratamiento para esto. Vean entonces, esto es una imagen que es aplicable para muchos de los países de Latinoamérica en este momento y son todas las diferentes opciones de tratamiento que tiene un paciente según su perfil molecular. Y esto está hecho específicamente para algunos países de Latinoamérica porque en algunos países de Europa y Asia existen incluso al menos 10 opciones de tratamiento específico. Entonces, ¿por qué es importante esto para uno como neumólogo? Porque el patólogo va a necesitar mayor cantidad de material para poder hacer el estudio completo. Entonces, para poder evaluar mutaciones de EGFR, de ALK, ROS1, BRAF, NTKR y MET, ¿ok? Y poder hacer mediciones de PDL1. Entonces, el patólogo nos pide más material, el oncólogo necesita estos resultados para definir la mejor opción de tratamiento para sus pacientes y nosotros entonces tenemos que actuar obteniendo mayor cantidad y mejor calidad de tratamiento. Un dato importantísimo a tomar siempre en cuenta, que es, digamos, para recordarlo, y es el porcentaje de sobrevida que tienen los pacientes según el estadio en el que se diagnostiquen. Entonces, por esto es que los diagnósticos más tempranos son significativamente importantes porque mejoran la probabilidad de sobrevida del paciente, pero el problema que tenemos en la actualidad es que los diagnósticos tempranos o localizados corresponden aproximadamente a un 15% de los pacientes, ¿ok? ¿Y por qué es importante esta parte de diagnóstico? Porque entre más tempranamente diagnosticamos la lesión, muchísimo mejor es la sobrevida del paciente. Cuando más tardíamente lo diagnosticamos, peor es el pronóstico desde el punto de vista de sobrevida. Entonces, para un paciente en estadio 1, la sobrevida de 5 años es del 90%, se tiene una muy buena probabilidad de sobrevida y de curación, mientras que para un paciente en estadio 4 y para pacientes en promedio, la sobrevida es del 18%. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Entonces, estos gráficos me parece que son bastante ilustrativos. Este es el pulmón y cuando nosotros tenemos lesiones que están en la vía aérea central, o sea, que nos permiten llegar a través del árbol bronquial, pues nosotros lo que hacemos es broncoscopía. Y en la broncoscopía lo que hacemos es entrar con un dispositivo que se llama broncoscopio flexible, que es básicamente una manguerita con una cámara, y entramos a través de nariz o boca y vamos hasta el pulmón. Y aquí les voy a enseñar, les voy a compartir esta imagen
que es básicamente cómo se ve una vez que entramos ya en la vía aérea del paciente. Estas son las cuerdas vocales. Ahí es, digamos, después de pasar las cuerdas vocales nos encontramos ya en la tráquea y aquí entonces vamos viendo, esta es una broncoscopía hecha por uno de los residentes, entonces por eso no tenemos tan buena imagen, pero vean cómo, entonces cuando encontramos la lesión de estas características, pues realmente la probabilidad diagnóstica o el diagnóstico lo hacemos principalmente con pinzas o con aguja, y esto nos da una rentabilidad diagnóstica que oscila entre el 90 y el 95%. O sea que estas lesiones para nosotros desde el punto de vista técnico son relativamente fáciles de diagnosticar y estos tumores lamentablemente casi siempre corresponden a tumores avanzados. ¿Qué pasa cuando la lesión es mucho más periférica y tenemos algunos ganglios en las zonas centrales? Estos ganglios nos hablan de algo que se llama una enfermedad que ya no está localizada, sino que se dice, digamos, como una enfermedad extendida hacia la zona gangliosa. Principalmente es la alternativa de utilizar agujas para puncionar estos ganglios. En algunos países de Latinoamérica, esto se puede hacer con el broncoscopio a ciegas, o sea, nosotros vemos el TAC y después de ver el TAC se hace la punción aquí. El problema de hacerlo de esta manera es que la rentabilidad diagnóstica que tenemos cae de manera significativa, aproximadamente a un 30% dependiendo del ganglio en la localización que estamos puncionando. Por otro lado, en nuestro país contamos, y en muchos países de Latinoamérica cuentan con este dispositivo que se llama ultrasonido endobronquial lineal, que lo que me permite es, estando en el árbol bronquial del paciente, poder puncionar este ganglio, pero al puncionarlo, este sería la imagen del ganglio y estamos viendo la aguja cómo entra dentro del ganglio. Cuando hacemos esto, la rentabilidad diagnóstica aumenta arriba del 80%, o sea que tenemos una muy buena posibilidad de hacer un diagnóstico de esto. Y esto es como realmente se ve en vivo. Lo que hacemos nosotros es movilizar la aguja dentro de la lesión, en este caso esta sería la lesión, y tomamos ese material para poder, digamos, a través de succión, para poder, vean cómo se ve moviendo la aguja ahí, esto estamos dentro del pulmón del paciente, esto es con ultrasonido y esto nos mejora la rentabilidad diagnóstica significativamente y nos permite hacer diagnósticos que van hasta la parte molecular. Este es el tejido que obtenemos. En algunas ocasiones se puede hacer este bloque celular, digamos, en lo que se llama coágulo, o estas imágenes que tienen aquí, que se ven, digamos, mis hijos dicen como chirulitos, pero básicamente son este tejido que es como una lombricita, que es tejido ganglionar lleno de material que puede ser adecuado para estudios, digamos, histológicos, que son los estudios básicos, o para hacer estudios moleculares incluso en caso necesario. Esto es todo lo que hacemos, digamos, cuando se hace la muestra, se puede dividir y enviar, como les decía, para toda la parte de estudios histológicos, para estudios moleculares, y también podemos hacer algunas muestras para cultivos, para la parte molecular y para cultivos y sospechas de otras enfermedades que no, digamos, que presentan ganglios aumentados de tamaño y que no son cáncer de pulmón como tal. Otra de las opciones que tenemos desde el punto de vista diagnóstico es cuando tenemos líquido en el espacio pulmonar, y este líquido que se llama derrame pleural, pues nos permite, número uno, esto es ultrasonido transtorácico, o sea, el paciente está aquí sentado y nosotros lo que estamos haciendo es poniendo una sonda sobre la espalda del paciente, y aquí estamos viendo esto que se ve en esta zona es el diafragma, esto que se ve en esta otra zona que les estoy delimitando es el pulmón, y este espacio negrito que ustedes ven en medio es lo que se conoce como el líquido pleural, y aquí vemos cómo el pulmón se mueve y cómo el líquido está también, vemos algunos grumitos que se mueven del líquido, y ahí podemos nosotros entrar con una aguja nuevamente y tomar una muestra. Esa muestra nos permite hacer nuevamente un estudio de células llamado citología, o nos permite hacer un bloque celular que nos va a poder dar información en ese sentido. En ocasiones no encontramos el líquido, pero encontramos estos engrosamientos que ven en esta zona. La pleura normalmente mide 1 milímetro, esta pleura mide aproximadamente 2 centímetros, y entonces estas pleuras nos permiten entrar con agujas nuevamente y tomar muestras, tanto estas como estas lesioncitas que están ubicados a este nivel. La rentabilidad diagnóstica de estas muestras, cuando las hacemos
en tiempo real y viendo el ultrasonido es arriba del 97%, o sea que nos da una muy buena opción. Y en ocasiones encontramos estas lesioncitas aquí. Este es un ultrasonido real donde tenemos el diafragma en esta zona. Esta es una pequeña lesión que está descansando sobre el diafragma. Esto que se ve aquí en la parte de abajo es el pulmón. Nosotros entramos aquí con una aguja y tomamos una muestra de esa lesioncita, obteniendo una rentabilidad del 90%. Cuando no podemos ver las lesiones por ultrasonido, porque son muy pequeñas o porque están ubicadas en localizaciones que no son las óptimas, lo que hacemos es que ponemos a nuestro paciente de lado, hacemos un pequeño orificio en el tórax, es un orificio que en realidad mide 7 milímetros, o sea que es algo muy pequeño, y pasamos este equipo que tengo yo en la mano en ese momento, que se llama un pleuroscopio. Ese pleuroscopio me permite en esta pantalla ver imágenes del procedimiento que estamos haciendo. En este procedimiento el paciente está únicamente sedado, o sea, el paciente está respirando espontáneamente, hacemos algo que se llama un bloqueo locorregional, o sea, que anestesiamos esta zona y tomamos las muestras que necesitemos. Y les voy a enseñar, este es un video de cómo se ve, esto es el espacio pleural, esta es la pinza, si de hecho ven la parte, el reflejo de la, digamos, que tenemos en la pantalla, aquí está nuestro paciente acostado y aquí estamos nosotros haciendo el procedimiento, esto es lo que se ve en la imagen y ahí lo que estamos haciendo entonces es tomando con esta pinza una muestra de este tejido, que es tejido pleural. Esto tiene un aumento de 5 veces, o sea, esa biopsia que nosotros tomamos realmente mide únicamente 1 centímetro y aquí estamos básicamente viendo la cavidad torácica por dentro y estamos tomando esta muestra que es suficiente para todos los estudios que necesitamos. Estas lesiones punteadas que vieron en algún momento correlacionan con la presencia de enfermedad tumoral y la rentabilidad de estos procedimientos, pues nuevamente es arriba del 95%. Estas son diferentes, esta es obviamente una pleura mucho más afectada, donde vemos que la biopsia es relativamente sencilla, y este es un video de una pleura, digamos, que tiene unos cambios muy sutiles. Aquí estamos revisando en este momento, y es lo que pueden ver, digamos, entramos. Estos son todos los procedimientos que les he presentado el día de hoy. Son procedimientos que hacemos de manera ambulatoria. El paciente llega en la mañana, se realiza el procedimiento, se mantiene en observación por un periodo de menos de 2 horas y posteriormente el paciente pues va a su casa. Y el último tipo de biopsia del que vamos a hablar es la biopsia para el nódulo pulmonar periférico. El nódulo pulmonar periférico son estas lesiones menores de 3 centímetros y que son digamos, lo que nos permitiría hacer un diagnóstico temprano en términos de cáncer de pulmón. Entonces, tenemos los broncoscopios regulares, tenemos broncoscopios que son mucho más pequeñitos y nos permiten llegar mucho más lejos en el pulmón. Estas imágenes que les pongo aquí son de fluoroscopía. La fluoroscopía es un tipo de rayos X de manera continua que podemos utilizar cuando estamos haciendo la broncoscopía para ubicar dónde está el nódulo y para poder ver dónde va la pinza. Y este otro equipo que tenemos aquí es lo que se llama un ultrasonido lineal, que me permite localizar, cuando no lo puedo ver de manera visual, ver la lesión en ultrasonido y tomar biopsias de muy buena rentabilidad. Esta es un poco menor, estamos hablando del 70% de probabilidad diagnóstica, pero bastante mejor, digamos, que la posibilidad de una cirugía abierta, que es un poco más cruenta. Y en ese mismo procedimiento lo que podemos hacer es utilizar estas sondas específicas que tenemos, que se llaman sondas de criobiopsia, que lo que nos permiten es congelar parte significativa del nódulo y obtener muestras que son de un tamaño significativamente mayor. Como les decía desde el principio, necesitamos en la actualidad mayor cantidad de tejido para poder lograr entonces, con esa mayor cantidad de tejido, pues mayor cantidad de muestra para nuestros amigos patólogos. La otra alternativa para estos nódulos periféricos, que no la hacemos nosotros en el servicio de neumología, pero que tenemos una excelente relación con el equipo de rayos X, es la posibilidad de poner a este paciente en el TAC. Para los que tienen experiencia, pues esta es una imagen de tomografía. Esta imagen de tomografía lo que se hace es que el radiólogo entra y pone una agujita aquí
Esto se hace también de manera ambulatoria. Ven esto que es lo que se llama una aguja coaxial, o sea que es una aguja hueca por dentro, y esta aguja me permite llegar hasta donde está la lesión y posteriormente paso la aguja que toma la muestra. Esto me da una rentabilidad de arriba del 85%. Y el detalle por el que no lo usamos tantísimo es que existe la posibilidad, aquí lo están viendo ustedes, que el pulmón se atraviesa con la aguja y en algunas ocasiones el pulmón puede romperse y generar un poquitito, digamos, puede desinflarse un poco. Eso es algo que podemos controlar con unos catéteres pequeños que tenemos, pero que, bueno, generan una sensación de incomodidad transitoria para el paciente. Entonces, no lo utilizamos en el día a día. Y voy a enseñarles estas dos, tres diapositivas más que tienen que ver con hacia dónde va la tecnología, de qué se va a hacer a futuro en términos generales con algunos de estos estudios. Este es un estudio que es una mezcla, esto es algo que se llama un navegador electromagnético. Y en el navegador electromagnético el paciente está acostado sobre una camilla y esa camilla funciona básicamente como funcionaría un GPS. Entonces, esa camilla nos dice dónde, compara con el TAC, nos dice dónde está la lesión y lo que vamos haciendo nosotros es con el broncoscopio ir buscando la lesión y cuando la encontramos extendemos esta pinza para tomar la muestra. Esto nos aumenta. Recuerdan que en nódulo periférico habíamos hablado de una rentabilidad del 70%, pues esto nos puede aumentar la rentabilidad hasta un 80% en muchos casos. Y una de las nuevas alternativas que tenemos es cuando la lesión está fuera, esto es lo que se llama el árbol bronquial, todos estos caminitos que ven ustedes aquí, pues básicamente aquí tienen que pensar que estamos en el camino, pero la lesión está fuera del camino. Entonces uno lo que hace es básicamente hacer un pequeño orificio en esta zona. Este pequeño orificio se pasa luego una sonda. Esta sonda lo que hace es que se infla y abre un poquito más el espacio. Estamos hablando de que abrimos espacios de aproximadamente 5 milímetros. Luego pasamos esta sonda que nos permite tomar muestras o pasamos esta pinza que nos permite tomar muestras. Entonces, eso nos podría permitir tomar biopsias de nódulos que no tienen contacto con el árbol bronquial, pero a los cuales podemos llegar de esta manera. Esta es una tecnología, esta referencia que les tengo es de 2015, pero es una tecnología que todavía se encuentra en desarrollo en la actualidad. Y probablemente lo más novedoso que tenemos para biopsia de pacientes con cáncer de pulmón en la actualidad es este dispositivo. No está, por lo menos por lo que yo estoy enterado hasta el momento, no está disponible aún para Latinoamérica, para su venta, pero esta es una camilla que tiene un brazo robótico, que es este que ven acá, y el endoscopista o el neumólogo lo que hace es que moviliza esta pequeña pincita a través de la nariz, boca y bronquios del paciente y lo hace con este dispositivo que es un joystick, básicamente un mando de control muy parecido al de cualquier juego electrónico, Nintendo o PlayStation, y se va llegando a regiones muy periféricas. ¿Qué es lo que cambia comparativamente contra la broncoscopía normal? Pues el detalle de que evidentemente el robot no le tiembla el pulso, no golpea las paredes del bronquio y se puede mantener en una posición, estable, sin ningún cambio significativo en el tiempo. Obviamente esto es una tecnología muy costosa, pero desde el punto de vista de rentabilidad para nódulos periféricos se considera que genera rentabilidades que pueden ir arriba del 90%. Entonces es una alternativa, una opción que probablemente a mediano o largo plazo esté mucho más disponible para la mayoría de países de Latinoamérica. Y un detalle importante, básicamente enseñarles cómo en tiempos de COVID, y es algo que hemos observado y que yo quiero invitar a todos los países de la región, porque por lo menos en algunos lugares hemos recibido mucha retroalimentación de que han disminuido la cantidad de procedimientos, que se están investigando mucho menos pacientes de manera endoscópica por el riesgo de contagio, y probablemente parte de la idea es transmitirles que aún en tiempos de COVID, que para muchos países ya va un poco mejor, para otros la realidad es que no tanto, pues nosotros hemos encontrado alternativas factibles y viables para continuar
realizando los estudios endoscópicos. Esta es una broncoscopía en un paciente positivo por COVID. Entonces el paciente tiene una cajita, digamos, plástica colocada encima de él. Hay un espacio pequeñito por donde entra el broncoscopio. Ahí entramos a la vía respiratoria del paciente, realizamos todo el procedimiento con las medidas de mascarillas N95 y el que está haciendo el procedimiento se cubre también con digamos, con un dispositivo para evitar secreciones, y en términos generales hemos continuado trabajando así y no hemos tenido ninguna persona contagiada en nuestra sala de endoscopía, que es la que les enseño aquí. Esto era lo que traía preparado para el día de hoy para ustedes y quedo atento si tienen alguna duda o alguna pregunta, algo que quieren que conversemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Botero, por la exposición. En este caso vamos a hacer una excepción. Las preguntas y respuestas las teníamos programadas para el final de la jornada. Sin embargo, el doctor Botero tiene que tomar un vuelo, entonces no se va a poder quedar hasta el final. Si los participantes en Zoom tienen alguna pregunta específicamente sobre esta exposición, por favor, levanten la mano, nos indican, por favor, para poder transmitirla al doctor. Estamos en dos plataformas, es por eso que me giro a mirar al otro lado. Tranquila, no, perfecto. Sí. Doctor, sobre la rentabilidad diagnóstica de las broncoscopías y de todo esto que nos ha explicado, si tuviéramos que tener como una política a nivel regional que obviamente pueda ser hecha por nuestros países en las condiciones económicas que tenemos, ¿no? ¿Cuál sería esa que usted sugeriría? Mira, desde el punto de vista, digamos, procedimientos, o sea, de qué es lo que uno consideraría que se puede hacer en la mayoría de los países de la región, probablemente la broncoscopía flexible es una buena alternativa, ¿verdad? O sea, no nos va a dar una rentabilidad diagnóstica del 100%, porque hay algunos casos, como les enseñé, que no son viables hacerlos así, pero estamos por lo menos desde nosotros, desde Costa Rica, hemos impulsado muchísimo para toda la parte del crecimiento de opciones diagnósticas para la gente en toda Centroamérica. Estamos haciendo algunos cursos para fortalecimiento de técnicas en neumólogos que no tuvieron en algún momento la oportunidad de tener acceso a esas alternativas. Entonces, creo que broncoscopía flexible con pinza es como e incluso un poco, digamos, quizás con aguja transbronquial, aumentaría muchísimo lo que es la posibilidad de diagnósticos mínimamente invasivos, que eso es parte de lo que uno quiere en la mayoría de los pacientes, porque si un paciente no va a requerir una cirugía dentro de su tratamiento, en ocasiones nos parece un poco triste que un paciente tenga que ir a una cirugía para hacerle un diagnóstico y que le digan, listo, ya tenemos tu diagnóstico, pero no te podemos operar. Suena a veces un poco, digamos, como ambiguo. Es decir, vamos para hacer el diagnóstico, pero no te podemos operar para curarte. Entonces, es uno de los detalles importantes. Y yo creo que desde la perspectiva de grupos de pacientes y eso, yo creo que hay mucho que exigir para lograr estandarizar, porque hay países, bueno, yo conozco la realidad, por ejemplo, un poco de Argentina, Perú y todo esto, donde realmente no hay una homogeneidad desde el punto de vista diagnóstico para los pacientes. O sea, dependiendo del sistema de salud al que pertenecen o esto, se les van a ofrecer opciones muy diferentes y que no siempre son las mejores. ¿Okay? Entonces yo creo que hay que informarse qué es lo que ustedes están haciendo y darse cuenta, como les digo, imagínense que todos nosotros, el 90% de los pacientes que diagnosticamos, lo hacemos de manera ambulatoria. O sea, estos pacientes vienen, hoy tomamos una biopsia que yo tenía que salir a otro lado y no sé qué, y me dijeron, mira, está este paciente. Les digo, bueno, la verdad es que eso lo hacemos en 15 minutos. Y de verdad, se hace el procedimiento, se obtiene un buen material y el paciente se va. O sea, no tiene que haber internamientos de por medio, no tiene que haber complicaciones. Es algo que probablemente con una buena formación y eso se puede lograr de una manera muy adecuada. Entonces, yo creo que es muy, muy importante informarse y muy importante, eso siempre lo hablamos también con los pacientes, llegar y decirle, bueno, mira, estas son las opciones que hay, estos son los riesgos que hay, mi recomendación es esta, pero la decisión siempre termina siendo del paciente.
De acuerdo, doctor. Muy importante entonces que los pacientes cada vez más seamos activos, participativos, que nos informemos y que no miremos únicamente lo que pasa en nuestro sistema de salud o en nuestro país, sino dar una mirada un poco a nivel regional o a nivel global para ver eso que es más indicado para el estadio del paciente y para lo que esté requiriendo. Muy importante, creo, este mensaje, ¿no? Y esta ponencia sobre la rentabilidad diagnóstica, porque son temas que realmente no se tratan en general, pues, entre las organizaciones de pacientes. Doctor Botero, súper agradecida sobre la ponencia que ha tenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creemos siempre que el sistema de salud de Costa Rica es uno de los más admirables, ¿no? En la región. Creo que brinda mucho acceso, que puede responder realmente a lo que los pacientes necesitan, y tenerlo hoy día ha sido realmente un honor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación, más bien, y bueno, quedo atento en lo que les pueda ayudar, de verdad, con todo gusto. Okay. Claro que sí. Gracias, doctor. Ahora le damos la bienvenida al doctor Juan Wisniewski. No sé si pueden displayar, por favor, la biografía del doctor. El doctor se conecta desde los Estados Unidos. Él es neumólogo y epidemiólogo clínico. Su investigación se centra en el asma, la epidemiología del cáncer y la investigación de resultados. Ha publicado varios manuscritos de datos que colaboran y abordan cuestiones relacionadas al diagnóstico, tratamiento y las disparidades en la atención y los resultados de los pacientes con cáncer de pulmón. También ha participado en varios estudios de pacientes hospitalizados, ambulatorios y médicos que evalúan el tratamiento y los resultados de los pacientes con asma en el centro de la ciudad. Les recuerdo, por favor, los que se están conectando en el Zoom, que hay 3 canales en idiomas. Pueden conectarse en inglés, en portugués o en español, según sea su lengua originaria. Y bueno, bienvenido, doctor Wisniewski. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Podría avanzar las diapositivas? Creo que las diapositivas las tienen ustedes, por favor. Las están compartiendo en Zoom. Ya. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes. Y como recién lo ha introducido, voy a hablar un poco de la screening de cáncer de pulmón y disparidades en el acceso. Siguiente, por favor. Desafortunadamente, hay severas disparidades con respecto a la mortalidad de cáncer de pulmón, como muestra esta diapositiva. Particularmente los grupos afroamericanos tienen mayor mortalidad con respecto a los blancos. Siguiente. Y eso se debe a, una de las razones es que hay mayor incidencia de cáncer de pulmón en estos grupos raciales. Siguiente. Y por supuesto, como ustedes saben, en el mundo la mayor causa de cáncer de pulmón, más del 95% de los casos, está causado por el tabaquismo, y parte de las diferencias en la incidencia de cáncer de pulmón en los diferentes grupos raciales y étnicos es diferencias en los patrones de tabaquismo, sobre todo en los hombres afroamericanos que tienen mayores tasas de tabaquismo comparado con otros grupos. Siguiente, por favor. Pero también ha habido estudios que han demostrado que no solo es la consumición del tabaco, sino que también pareciera ser que hay ciertos grupos raciales que tienen diferente susceptibilidad al tabaquismo. Si se concentra en el panel izquierdo de su pantalla, con fumadores que fuman entre hasta 10 paquetes por día de exposición, como ven en las tablas, los afroamericanos tienen mayor incidencia para el mismo exposición al tabaco comparado con los blancos, y los pacientes latinos fueron los que tuvieron menor incidencia, sugiriendo que, como digo, para la misma exposición al tabaco hay ciertos grupos raciales que pueden tener mayor caso número de pulmón, de cáncer de pulmón. Cuando la exposición es más masiva, cuando el tabaquismo es muy alto, esas diferencias parecen desaparecer. Siguiente.
Otro problema con respecto a las diferencias en sobrevida en pacientes de grupos minoritarios es que hay diferencias respecto al estadio de pulmón en el momento diagnóstico. Como ustedes saben, uno de los predictores más importantes para la sobrevida de cáncer de pulmón es en qué estadio se diagnostica. Mientras que los pacientes con tumores localizados pueden tener sobrevidas a 5 años del 70-80%, los pacientes que se diagnostican con metástasis, como sería en la columna más a la derecha, tienen sobrevidas a 5 años, que es alrededor solamente del 10%. Entonces, como muestra en las barras negras y blancas en la categoría distante, los pacientes de grupos minoritarios tienen mayor chance de diagnosticarse con estadio 4 con respecto a los blancos. Siguiente, por favor. Bueno, en los últimos años ha habido realmente un cambio enorme en las posibilidades de mejorar la sobrevida de los pacientes de cáncer de pulmón. Obviamente ha habido cambios en tratamiento y con la inmunoterapia y nuevas drogas que son targeted, ha habido grandes avances, pero la principal posibilidad de obtener realmente cambios en la mortalidad por cáncer de pulmón es el uso del screening con tomografía. Y acá son los resultados de 2 trials, 2 estudios multinacionales, uno en Europa y uno en los Estados Unidos, que han demostrado que la screening del cáncer de pulmón con tomografía de baja radiación disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón en alrededor de un 20 a 25%. Siguiente. Entonces, es realmente crítico a este momento asegurarse que como se implemente el screening de cáncer de pulmón sea de una forma equitativa para disminuir algunas de estas disparidades y definitivamente asegurar que todos los pacientes tengan los mejores resultados posibles. Siguiente. ¿Cómo está la adopción de cáncer de pulmón, screening de cáncer de pulmón? Lamentablemente es bastante lenta. Estas gráfico muestra desde 1913 a 1918 cuál ha sido el porcentaje de pacientes que son candidatos para screening que han sido recibidos screening en el último año. Como se ven, solamente el 17% de esos pacientes, o alrededor de 1 en 6, ha recibido screening para cáncer de pulmón. Comparado con otros estudios como la mamografía o el screening para cáncer de colon, que tiene una incidencia aproximadamente del 70%. Entonces, realmente hay mucho progreso por hacer en el campo de la adopción de screening para cáncer de pulmón. Siguiente, por favor. Y desafortunadamente, ya en momentos tan tempranos de adopción, como les dije, hay estudios que muestran que los grupos minoritarios, en este caso, por ejemplo, los afroamericanos, tienen menos probabilidad con respecto a un paciente blanco de recibir screening de pulmón, demostrando que ya desafortunadamente hay inequidad en la adopción de esta tecnología. Siguiente. Entonces, voy a ocuparme los próximos diapositivas en, primero, tratar de describir cuáles son las razones para que haya estos patrones de disparidades y después cuáles podrían ser las intervenciones para cambiar estos patrones de adopción. Y tratando de entender estos problemas, es útil usar el modelo conceptual que provee la American Medical Association, que divide a los factores potenciales en factores estructurales o del sistema, factores relacionados a los médicos o proveedores de salud y factores potencialmente relacionados a los pacientes. Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían algunos problemas estructurales del sistema? Siguiente. Bueno, una cosa que parece obvia, pero puede no serlo, es que para poder tener un test de screening, uno tiene que tener acceso a un centro de screening. Y desafortunadamente, los procesos que hacen que se creen ciertas zonas cáncer screening responden muchas veces a factores financieros, económicos, otras razones, y no a dónde están los pacientes más necesitados. Entonces, en el panel derecho lo que ven es un mapa de los Estados Unidos que muestra en distintos colores cómo hay ciertas áreas, como las áreas que están más oscuras, en marrón, que tienen buena relación entre dónde están los casos de cáncer de pulmón y dónde están los centros de screening. Y otras zonas que están en el
en los colores más claros o de marrón o el verde, que muestran que la densidad de cáncer de pulmón no está alineada con los números de centros de screening. Y eso también tiene incidencia con respecto a los grupos minoritarios, porque como vemos en los otros mapas, hay muchas zonas en donde están concentrados los afroamericanos o los hispanos en los Estados Unidos, que caen en zonas donde hay poco acceso a centros de screening de pulmón, y este tipo de patrones puede empeorar las disparidades y la inequidad en el uso de cáncer de pulmón. Siguiente. Y eso se ha demostrado en estudios que demuestran que también otro problema es que las guías para determinar quién es un candidato para cáncer de pulmón no se adaptan bien a los distintos grupos raciales y étnicos. Como le demostré antes, por ejemplo, los grupos afroamericanos tienden a desarrollar cáncer de pulmón un poco antes y con menor exposición al tabaquismo. Siguiente. Entonces, como ha mostrado este estudio, un mayor porcentaje de los pacientes afroamericanos que tenían alto riesgo de cáncer de pulmón basado en los factores, en sus características clínicas y de exposición al tabaquismo, no son elegibles para screening con respecto a pacientes blancos. De vuelta, mostrando que las actuales recomendaciones para quién es un candidato de screening podrían empeorar o aumentar las disparidades en respecto a la detección temprana de cáncer de pulmón. Siguiente. ¿Qué elementos pueden tener un rol con respecto a los médicos u otros proveedores de salud? Siguiente. Bueno, uno es, como recién lo mencioné, que el principal factor para determinar la candidatura para el screening es la historia de tabaquismo. Y como muestra en esta diapositiva, comparado con blancos, tanto los afroamericanos como los pacientes hispanos tienen menos probabilidad de que el médico durante una visita rutinaria les pregunte sobre la historia de tabaquismo. Si no se obtiene información con respecto al tabaquismo, automáticamente esos pacientes no van a ser considerados para screening para cáncer de pulmón. Siguiente. El otro barrera es el tema de cómo se hace la decisión para tener screening. En las recomendaciones actuales se recomienda que el paciente y el médico tengan una discusión sobre cuáles pueden ser los beneficios y cuáles pueden ser los daños o los riesgos de tener screening de pulmón. Los potenciales beneficios con respecto a aumentar la sobrevida, pero los principales daños con respecto a tener falsos positivos, ser expuesto a procedimientos, etcétera, etcétera, que pueden no ser beneficiables. Entonces, para guiar esas discusiones están estos instrumentos, como el que le muestro, que se llaman Decision Aids. El problema es que estos instrumentos son bastante complicados, tienen que discutir un montón de conceptos que no son fáciles, y la realidad es que ninguno de estos está adaptado para un lenguaje que pacientes que tengan mayor dificultad de entender términos médicos o hacer cuentas matemáticas puedan entenderlo. Y eso hace que estos pacientes tienen barreras a tener discusiones con respecto a la utilidad del screening de pulmón y, consecuentemente, menos chances de aceptar el procedimiento. Siguiente. ¿Qué con respecto a los potenciales factores a nivel del paciente? Siguiente. Se ha demostrado en múltiples enfermedades y decisiones de screening que las creencias y las actitudes con respecto a la enfermedad o los test diagnósticos tienen un efecto muy importante en las decisiones del paciente de aceptar o no el procedimiento. Y en este estudio que hicimos en nuestro grupo, comparamos las creencias con respecto al cáncer de pulmón y al screening para cáncer de pulmón en pacientes afroamericanos, blancos y hispanos. Y como muestra en la diapositiva, encontramos muchas diferencias. Por ejemplo, los africanoamericanos y los hispanos, el 80% de ellos creían que el cáncer de pulmón se disemina muy rápidamente y que el CT screen no puede detectarlo tempranamente. Solamente 30% de los blancos estaban de acuerdo con esa creencia. O, por ejemplo, más de la mitad de los hispanos y los afroamericanos pensaban que la radiación por el
screening de cáncer de pulmón podía causar cáncer de pulmón, comparado con solamente 20% de los blancos. Entonces, demostrando que estas diferentes creencias pueden tener un efecto muy importante en que un paciente acepte una recomendación para screening, y si no se discuten y se abordan en forma, en discusiones con el médico, eso puede tener una consecuencia negativa. Siguiente. El otro punto importante, y que lo mencionó el exponente anterior, fue que para que sea efectivo el screening tiene que haber tratamiento. Obviamente con el diagnóstico sí mismo no se ayuda al paciente. Entonces, para que los pacientes se beneficien, tiene que haber esto tiene que estar asociado a un tratamiento curativo que se hace en forma expeditiva después del diagnóstico. Siguiente. Y esta diapositiva muestra la sobrevida de pacientes blancos contra afroamericanos que se diagnosticaron con estadio 1 de pulmón, que es potencialmente curativo. Y como ven, la sobrevida de los blancos fue mucho mayor y significativamente mayor. Y eso se debió principalmente en este estudio, que tenía más de 60.000 pacientes, a que los pacientes afroamericanos tuvieron menos probabilidad de recibir cirugía con respecto a los blancos. Entonces muestra que de vuelta no solo es en cómo se adopta y se implementa el screening, sino cómo se adopta y se implementa el tratamiento después del diagnóstico para asegurar que los pacientes de grupos minoritarios tengan un resultado positivo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y esto desafortunadamente lo demostramos en otra investigación, mismo en pacientes que participaban en un estudio de lung cancer screening. Entre mismos pacientes que tuvieron el entusiasmo de enrolarse en un estudio y participar en screening, como ven en la barra del medio, los hombres afroamericanos tenían un 20% menor probabilidad de recibir un tratamiento para el cáncer de pulmón comparado con los otros grupos. Siguiente. Y en un estudio que hicimos en Nueva York, demostramos que la falta de confianza o el recelo con respecto a los proveedores de salud era uno de los factores que explicaba hasta un 30% de las diferencias entre los patrones de tratamiento entre los pacientes minoritarios y los blancos en este cohorte. Entonces, digamos, esto es un punto para tratar de... muchas veces estos pacientes, por experiencias de discriminación, tienen poca confianza en el sistema médico. Y eso hace que sean menos, tengan menos probabilidad de aceptar las recomendaciones médicas y recibir los beneficios de los tratamientos. Siguiente. Entonces, claramente necesitamos un cambio en cómo uno enfrenta estos temas para lograr que todos los grupos haya equidad en los resultados del cáncer de pulmón. Siguiente. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas alternativas que se han utilizado hasta este momento para mejorar el acceso al screening de pulmón entre pacientes de grupos minoritarios? Siguiente. Uno es que, basado en los datos que les mostré anteriormente, en diferencias de los diferentes grupos con respecto a ser candidatos para screening de pulmón, los Estados Unidos hace poco ha renovado las indicaciones para cáncer de pulmón. Mientras que antes los pacientes que eran candidatos tenían que ser entre 55 y 80 años, dado que muchos grupos minoritarios tenían cáncer a edades más tempranas, esa recomendación se cambió a pacientes entre 50 y 80 años. También, como demostré, como los afroamericanos tienen mayor tendencia a desarrollar cáncer de pulmón con menor tabaquismo, en respuesta a esto, la indicación ahora es que antes tenían que ser fumadores de más de 30 paquetes años, o sea, fumar un paquete por día por más de 30 años, por ejemplo. Ahora, con 20 paquetes años, o por ejemplo, fumar un paquete por día por lo menos por 20 años, un paciente sería candidato a hacer screening. Y eso ha aumentado en un 97% la cantidad de pacientes minoritarios, de grupos minoritarios que son candidatos ahora para screening de cáncer de pulmón, y eso ha aumentado potencialmente entonces el número de ellos que pueden ser beneficiados por el screening. Próxima slide.
Otro grupo hizo un estudio randomizado en lo que tomó pacientes de grupos minoritarios y los randomizó a recibir soporte de lo que se llama un navegador de pacientes o control. Y los navegadores de pacientes son generalmente personas que no tienen ningún entrenamiento médico, sino que reciben un pequeño entrenamiento para hacer estas funciones, que son gente de la misma comunidad que los pacientes que uno quiere ayudar, y que se hacen múltiples interacciones con los pacientes para ayudarlos a completar un tema. En este caso, por ejemplo, los navegadores ayudaban a los pacientes a tomar la decisión en forma compartida si querían o no tener screening, le ayudaban a organizar, arreglar una visita con un médico o un proveedor de salud para discutir el screening y tener, por ejemplo, un potencial referral, que le ordenen un screening, y finalmente ayudaba al paciente a organizar la visita para la tomografía, arreglar algún tema de transporte que pudiera tener, etcétera, etcétera, todo lo que necesitaba. Y como ven en el panel derecho, siguiente, los pacientes que fueron randomizados a tener apoyo con este navegador tuvieron como un 20% de aumento en completar un screening de pulmón a los 6 meses, mostrando que esta estrategia podría ser beneficiosa en grupos que tienen bajo acceso al screening. Siguiente. Finalmente, una tecnología que puede ser un poco más cara, pero puede servir para dar acceso a grupos que están más remotos. En este estudio lo que hicieron es utilizar una van que tenía dentro un tomógrafo y lo llevaron a zonas rurales donde vivían pacientes de bajo nivel socioeconómico o de grupos minoritarios que normalmente tienen acceso a screening, y demostraron que lograron hacer screening con resultados iguales a los de los estudios randomizados en alrededor de 550 pacientes, demostrando que podría ser una política de salud alternativa para dar acceso a grupos que normalmente no podrían llegar a tener este tipo de estudios. Siguiente. Entonces, en conclusión, creo que mostré bastante data que desde todos los ángulos, desde la incidencia, mortalidad, estadio al diagnóstico, los grupos minoritarios tienen peores resultados en el cáncer de pulmón. También, como les discutí, hay información muy fuerte mostrando que el screening para cáncer de pulmón aumenta la sobrevida y es una de las armas más efectivas que tenemos para mejorar los resultados de estos pacientes. Por otro lado, tempranamente, como ahora hemos visto en la adopción de screening de cáncer de pulmón, los grupos minoritarios tienen muchas barreras para acceder a estos test diagnósticos, y les discutí y compartí con ustedes algunos de los potenciales estrategias para tratar de disminuir estas diferencias y lograr que todos los grupos minoritarios tengan los mejores resultados con respecto a screening. Entonces voy a terminar mi exposición acá y encantado de responder sus preguntas al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wisniewski, por tan buena exposición. Nos queda claro que hay mucho por hacer en la región y, bueno, agradecerle. Nos quedamos luego para las preguntas y respuestas, como usted dijo. Ahora quisiera darle la bienvenida, por favor, al doctor José Fabián Herrera, que se conecta desde México. El doctor José Fabián Herrera es graduado en medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es especialista en medicina interna y subespecialista en oncología médica por el Centro Médico ABC. Ambas instituciones son sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Fabián Herrera también ha hecho un curso en alta especialidad en oncología torácica y ha realizado esto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente tiene además interés en la oncología de precisión y es experto con terapia dirigida e inmunoterapia en cáncer. Bienvenido, doctor José Fabián Herrera. El tema es impacto del diagnóstico temprano y las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a los organizadores. La verdad es que hay mucho que recorrer y hay mucho que revisar. Yo solo quiero poner un poquito de contexto de dónde venimos, a dónde vamos y las dificultades que tenemos. Ahorita los ponentes previos hablaron un poquito sobre el abordaje y un poquito de disparidades, pero se pueden imaginar que hay todavía mucho más temas que resolver antes de intentar que esto se logre llevar a la práctica habitual, ¿no? Ya lo saben ustedes, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte, según los datos más recientes de Globocan. La clasificación anatómica y la clasificación histológica es muy importante y la etapa clínica es lo que nos va a dar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? A etapas más tempranas, aquí abajo en las tablas de supervivencia, podemos tener supervivencias tan altas como 90% a 5 años en etapas muy, muy tempranas, o vean cómo en la etapa avanzada, etapas 4, pues pueden llegar a ser de 0. Actualmente reconocemos que esto es el abordaje inicial para después entrar en la clasificación molecular, donde las nuevas terapias pues, están cambiando la perspectiva y el pronóstico de estos pacientes, dando mejores desenlaces tanto en supervivencia y mejores desenlaces en calidad de vida con menores toxicidades. Ya se mencionó, el tabaquismo es el factor de riesgo más importante en todos los casos de cáncer de pulmón, tanto de células pequeñas como de no pequeñas, y en cada una de las variedades pueden ver que el porcentaje es mucho más alto de participación del tabaco, ¿no? Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, obviamente estas son gráficas de estudios anglosajones o de poblaciones caucásicas, y las poblaciones latinas o las poblaciones asiáticas tienen un espectro un poco diferente en donde hay otros factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. La radioterapia, los tóxicos ambientales, enfermedades inflamatorias, ¿no? La historia familiar, hay algunos factores genéticos que se han querido asociar y algunas otras enfermedades también son factores de riesgos importantes a considerar en el abordaje de cada paciente. Por ejemplo, en la América Latina, la exposición al humo de leña o a la combustión de hidrocarburos es un factor de riesgo que se está reconociendo o se reconoce en la clínica, pero que epidemiológicamente le ha faltado asociación, una fuerte asociación, porque obviamente falta la dosis de exposición y el tiempo, y es característico de poblaciones que tienen una condición socioeconómica desfavorable. Esto es el por qué es importante hablar de prevención y de screening, pues porque obviamente solo un 25% en poblaciones caucásicas se van a diagnosticar en etapas tempranas y generalmente es en pacientes asintomáticos de manera incidental. Sin embargo, en México y en muchas partes de Latinoamérica se calcula y se estima, porque no tenemos unos datos tan sólidos como en Europa y en Estados Unidos, donde más del 90% se diagnostican en etapas avanzadas. Hay reportes en México donde en centros de alta concentración pueden alcanzar en algunos años diagnósticos del 65% en etapas avanzadas, considerando que tienen todo el equipo multidisciplinario del neumólogo, el radiooncólogo, el radiología intervencionista, cirugía de tórax, donde se puede abordar mucho más rápido a los pacientes. Y esto se relaciona obviamente a que el tumor tiene síntomas o esta enfermedad tiene síntomas relacionados al tumor primario, a las metástasis, a los síndromes paraneoplásicos que usualmente es complicado abordar de manera inicial. Vean cómo con la etapa se relaciona muy bien con la supervivencia, con la expectativa de supervivencia de 5 años, y es el porqué y el motivo del porqué a un diagnóstico más temprano, pues debemos de poder alcanzar un mejor desenlace para estos pacientes. Hay que definir tamizaje, es una estrategia que se aplica a una población para detectar una enfermedad, pero esta población tiene que tener ciertas condiciones. Primero es que la población está asintomática. Cuando tiene síntomas ya no es tamizaje, es diagnóstico, ¿no? Y que además debemos de ir dirigidos a disminuir el riesgo de morir, en este caso por X cáncer. Entonces es importante mencionar la población, el riesgo que queremos disminuir y obviamente que están asintomáticos. Tenemos clásicos de escrutinio en oncología, ¿no? Cáncer de pulmón no es el primero, está cáncer de mama, donde tiene mucho más historia que se inició estas estrategias, y cáncer de colon, donde la reducción de la mortalidad, ahorita que lo estamos viendo, no es tan superior a lo que nos está ofreciendo la tomografía de baja dosis, ¿no?
La mastografía, por ejemplo, nos da una reducción global, porque sí varía en función de la edad. No es lo mismo una población de 40 a 50, a 59 o de 60 a 70. No es lo mismo, el mismo impacto, pero en global la reducción de la mortalidad es de un 30%. La colonoscopía también, como una de las estrategias de screening en cáncer de colon, también nos puede dar un impacto del 29% o la rectosigmoidoscopía hasta del 31% en mortalidad. ¿Qué tenemos del screening en cáncer de pulmón? Ahorita presentaron los estudios del Nelson y del NLST y pareciera que ya está todo dicho, ¿no? Pero no olvidar que venimos de una historia muy larga de estudios negativos en los cuales no ha habido un impacto en la mortalidad de cáncer de pulmón. Obviamente, primero el método, ¿no? Se ha intentado la radiografía de tórax, la citología de expectoración, la combinación de ambos en estudios muy grandes, como estos son dos muy buenos ejemplos, donde se incrementaba la incidencia y el número de reacciones, pero no alcanzaban a tener impacto en la mortalidad. En los 90, la tomografía de baja dosis se describió como un posible estudio con una mejor sensibilidad para poder identificar lesiones en etapas tempranas. Tiene un protocolo radiográfico diferente a la tomografía de tórax convencional, ¿no? No tiene contraste, tiene una menor radiación, que es importante. Y los primeros reportes presentaban que la tomografía era superior para la detección de lesiones y del diagnóstico de etapas tempranas, todavía sin poder probar, ¿no?, un impacto en la mortalidad. Actualmente los dividimos así, ¿no? Porque no solo son dos estudios, hay muchísimos estudios de screening en los cuales no son concluyentes, no pueden definir completamente el impacto en la mortalidad. Pero sí hay que reconocer que muchos estudios no tenían el poder estadístico suficiente para poder definir si tenían o no impacto, ¿no? Entonces, todos estos estudios que están aquí abajo, algunos incluso tienen resultados en los que no es concluyente un beneficio. Sin embargo, se reconoce que metodológicamente no es el estudio adecuado para definir eso. Finalmente, el NLST y el Nelson, que son los estudios que ya se han mencionado, son estudios que tienen el poder estadístico para la definición. Sin embargo, cada uno tiene sus peculiaridades. El NLST se publicó en el 2011, se incluyeron más de 50,000 participantes, un número enorme, con esos criterios de inclusión que fueron los primeros criterios que se utilizaron para empezar el screening, ¿no? 55 a 70 años, con un índice tabáquico de 30, altísimo, o que hubiera suspendido en los últimos 15 años. El protocolo era aleatorizarlos al tratamiento o vigilancia usual, radiografía usual, lo que fuera, o incluso no hacer nada, versus 3 rondas anuales de tomografía de baja dosis. Este estudio mostró una reducción del 20% en la mortalidad por cáncer de pulmón y una reducción del 6.7% en la mortalidad general. ¿Cuál es el problema? Que había muchos falsos positivos y había muchos procedimientos innecesarios en estos pacientes por lesiones que eran incidentales y que no eran cáncer de pulmón. Entonces, aunque era un estudio que se celebraba por presentar datos positivos en cuanto a la reducción en mortalidad, no se estaba tan claro ni se adoptó tan fácilmente porque había todavía muchas preguntas acerca de cuál era el mejor método de screening. El Nelson lo que intentó hacer fue mejorar todavía esos criterios, ¿no? Y cómo la metodología. Aquí incluyeron más de 15,000 participantes, una proporción de, más bien un número de mujeres de casi 2,600, con estos criterios de edad, índice tabáquico un poquito menos intenso, desde 15, que se había suspendido los 10 últimos años. Ahora, ojo, aquí el proceso del brazo experimental, que era la tomografía de baja dosis, era que se metían a 4 rondas, al tiempo 0, o sea, al ingreso, al primer año, al tercer año y al quinto año y medio. Además, usaban unas reglas volumétricas diferentes que no se habían utilizado en el NLST, que lo hace todavía más complejo. Sin embargo, con esto alcanzaron a mostrar una reducción del 24% de la mortalidad por cáncer de pulmón a 10 años de iniciado el tamizaje. Y además había un impacto mayor en las mujeres, alcanzando un 33% de mortalidad. Lo que obviamente nos pone de manifiesto que la metodología y la estrategia con la que se tiene que hacer es importante. Si quisiera yo comparar un poquito para darles perspectiva, porque pues, obviamente la mastografía ya se hace de manera mucho más habitual. Aquí tengo una tabla de la Fuerza de Trabajo de Prevención canadiense. A ellos les gusta mucho ejemplificarlo, es más fácil para explicarlo a los pacientes. Si yo invitara a 1,000 pacientes, a 1,000 mujeres entre 40 y 49 años, a realizarse mastografías de manera anual por 7 años,
vería que todos los que están en azul tendrían un estudio positivo. Todas las demás tendrían estudios negativos, ¿no? Ahora, de todos estos positivos, de todas estas pacientes, que son casi 300 pacientes, 43 tendrían biopsias que son innecesarias, 7 serían diagnosticadas con cáncer, de las cuales 3 serían tratadas por un cáncer que no los hubiera matado y se hubiera prevenido una muerte por cáncer. Si lo comparo con la tomografía de baja dosis, igual, si invitara yo a 1000 participantes por año, pueden ver que los azules son aquellos que tienen un estudio positivo. Quiere decir que el estudio tiene una normalidad que los va a llevar a algún procedimiento. De estos que son positivos, 7 de estos, 7 van a tener causas de cáncer que no los iban a causar ningún daño. 3 van a tener complicaciones del procedimiento, 1 va a morir por la complicación y 3 personas van a salvar su vida por el screening. Entonces, como pueden ver, no solo es decir que reduce la mortalidad, sino también, aparte, considerar cuántos vamos a dañar. Estos son datos, por cierto, del NLST, no del Nelson, que todavía tienen una mayor fineza. Pusieron ya los criterios de la NCCN y los de la Fuerza de Prevención Americana, y sí varían un poquito, ya mejoraron, ya incluyen pacientes que están a partir de 50 años, pero otra vez, esta población es una población prácticamente que deriva de poblaciones caucásicas, donde los criterios de inclusión de alto riesgo eran pacientes fumadores, fuertes fumadores, caucásicos. Entonces, todos estos pacientes, y obviamente algunas minorías que no se representan tanto aquí, pero todos estos pacientes son los que tienen una evidencia de que hay una disminución en la mortalidad. Ahora, yo les hablaba de que hay otros factores de riesgo, ¿no? La exposición a radioterapia externa, como por ejemplo en el caso de cáncer de mama o linfoma, la exposición a humo de leña, a otros tóxicos ambientales como el asbesto, el radón, en donde no tenemos información suficiente para definir que ahí hay un beneficio. Obviamente ahí uno tiene que usar un poquito el criterio clínico. Y si el paciente tiene varios factores de riesgo, pues uno puede considerar que lo puede invitar, pero no es tan contundente como la información que tenemos con el Nelson o NLST, donde son poblaciones que pues son fumadoras. ¿Cuáles son los posibles riesgos y los beneficios que tenemos de esto, no? Obviamente los riesgos es que podemos tener detección de lesiones indolentes, la calidad de la vida se puede afectar por la ansiedad generada por los hallazgos de falsos negativos y falsos positivos, las complicaciones físicas por el abordaje, procedimientos y pruebas innecesarias, exposición a radiación, que yo sé que aunque es una radiación que nosotros consideramos que es inocua y que a la larga no va a producir un daño, eso es en la mayoría de los casos, no lo podemos asegurar en todos. Y los costos, no es lo mismo la mastografía, el Papa Nicolau o incluso la colonoscopía que unas tomografías de baja dosis. En los beneficios, pues obviamente la disminución que estamos hablando de la mortalidad por cáncer de pulmón, la calidad de vida debería también de mejorar pensando en que hay una reducción de la morbilidad por la enfermedad o por el tratamiento y de la carga psicosocial. Y potencialmente la evaluación de otros riesgos ocultos como nódulo tiroideo, enfermedad coronaria severa silenciosa, cáncer renal temprano, aneurismas aórticos o incluso cáncer de mama. Tenemos varios retos, ¿no? Obviamente, lo de los falsos positivos, todavía tenemos que considerar cuál es la mejor estrategia para poder disminuir los falsos positivos y evitar sobrediagnóstico y la poca participación. Hay varios ejemplos y varios intentos en el mundo de poder mejorar, de llevar a implementar de una manera más apropiada los métodos de screening y pues obviamente los europeos ya tienen un poquito más de avance sobre esto. Ellos ya han probado a nivel regional varios estudios pilotos en los cuales se les lleva el screening a las poblaciones, ¿no? Y así como mencionaban, ¿no? Que llevaban en este caso el tomógrafo móvil, pues ellos lo han llevado a diversos lugares para tratar de mostrar este beneficio se puede llevar a nivel comunitario, porque esto lo hemos mostrado sobre todo en grandes centros de concentración. Y ustedes me podrían decir, oye, ¿y en la América Latina esto cómo está? En América Latina tenemos primero una duda grande. Tenemos una incidencia de enfermedades granulomatosas como tuberculosis, coccidioidomicosis, enfermedades infecciosas micóticas, que nos pueden dar hallazgos en las tomografías que pueden ser muy complicados de distinguir entre lesiones tumorales o enfermedades infecciosas. Este es un ejemplo, el ejemplo brasileño, el BRELT-1, es un estudio que no tiene el mismo número de pacientes, también la población que tenemos no es la misma, pero que sí incluyeron casi 800 pacientes, en donde lo que sí demuestra, al menos, es que del 3.1% que requirió una biopsia,
el rendimiento diagnóstico de cáncer de pulmón era muy similar. Y a pesar de la alta prevalencia de enfermedades granulomatosa, el número de falsos positivos no se elevó. Aquí más o menos ponemos como que el resumen de todos los estudios de screening, incluyendo el NELST y el Nelson, y el BRELT, el número de la población y la tasa de positivos, ¿no? Que van en aproximadamente un 30%. El BRELT fue casi 40%, pero vean el número de casos de cáncer de pulmón, 1.3, 1.1. Entonces, más o menos nos puede dar una vislumbrar que podríamos adelantar un poquito más sin tanto miedo a esto de las enfermedades granulomatosas. ¿Por qué es importante esto? Digo, no es la idea hablar de tratamiento, pero como se mencionaba, va a haber opciones, va a haber cada vez más opciones de tratamiento. Este es el caso del estudio PACIFIC, en el que están abordando pacientes con etapa 3 irresecables, ¿no? Y esto se va a ir explorando, se va a ir incrementando a etapas más tempranas. Este ya mostró un beneficio de supervivencia global a 5 años, en donde hubo una mejoría del 28%, y ya se están presentando, recientemente se está presentando los estudios de inmunoterapia adyuvante. Esto fue presentado apenas en septiembre, en donde pacientes con etapa 1B a 3A, después de la resección, después de la quimioterapia, van a ver un resultado positivo al agregar inmunoterapia adyuvante como mantenimiento durante un tiempo. Entonces, cada vez vamos a tener más pacientes en este escenario. La idea es que el screening incremente el número de pacientes que nos puedan ofrecerles tratamiento, pero todavía necesitamos más cosas. Un par de palabras sobre la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? Es una prueba en sangre en la que tratamos de identificar DNA tumoral, ojo, tumoral, que nos pueda hablar entonces de que hay un tumor que está liberando DNA a la circulación sanguínea. Ya se está utilizando para el seguimiento, para el diagnóstico y para la detección de mutaciones puntuales cuando no es suficiente el abordaje de neumología o de cirugía de tórax. Se puede obtener este tipo de DNA tumoral no solo de la sangre, se puede obtener del líquido pleural, se puede obtener de saliva, se puede obtener de cerebro, se puede obtener de las heces o del líquido urinario. De donde más información y más rica material genético lo podemos nosotros obtener, pues es de la sangre, pues de donde se ha estado desarrollando no solo detectar DNA, también los exosomas, también células tumorales circulantes, que lamentablemente todavía no termina de tener la información suficiente para llevarlo a la práctica, pero sin duda el DNA tumoral circulante ya es algo que se hace en el día a día. Esto nos puede llevar incluso a evaluar la evolución de la enfermedad, en cómo se va comportando la evolución clonal en el seguimiento. Por eso, esto se ha tratado de llevar a etapas más tempranas y llevarlas también al screening, ¿no? Se ha podido encontrar que en algunos pacientes, meses y años antes de que podamos tener una lesión tumoral, se puede encontrar DNA tumoral circulando que nos podría llevar a un abordaje un poquito más intenso. Obviamente no tenemos información de cómo es la mejor manera de implementarlo. La tecnología todavía no está lista, pero ya se está probando y sí hay evidencia de que esto va a funcionarnos en los próximos 5 o 10 años. Y evidentemente es todavía más complicado confirmar cómo lo vamos a implementar. Entonces, retos. Además, la selección adecuada. Hay modelos matemáticos que nos pueden ayudar a seleccionar mejor a la población, no necesariamente siempre fumadora, para estimar el riesgo, pero esto necesita validarse en estudios prospectivos. Cada cuánto y obviamente los estudios de costo-efectividad. ¿Cómo llevamos de la teoría, no? Ya tenemos estudios, tenemos los métodos, tenemos la tomografía. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Esto es lo que llamamos lo de las ciencias de la implementación. Nosotros estamos en esta fase, ¿no? Tenemos esta fase en donde tenemos evidencia de eficacia y tenemos estudios muy, muy sólidos que nos dicen que sí funciona. Los tenemos que llevar a estudios de pragmatismo, en donde lo tenemos ya que aplicar en una población y finalmente llevarlos a adaptarlos para el uso y la distribución en todos. Si no nos enfocamos también en los estudios de implementación, nunca vamos a lograr llevar la tomografía de baja dosis del ensayo clínico fase 3 a nuestros centros comunitarios para atender a nuestros pacientes, porque no estamos tratando de buscar cuáles son los retos que tenemos en el llevar este tipo de estrategias y de nuevas tecnologías hasta el paciente que está de pie. Necesitamos identificar los retos que tenemos, las limitantes que tenemos, el poco conocimiento que tenemos desde la parte médica también y obviamente de lo que podemos nosotros adelantar. Recientemente se presentaron esto, ¿no? El esfuerzo que tienen los brasileños por adelantar el screening, en este caso en Brasil.
tenemos una pequeña encuesta que llevó el Economista, en donde vemos algunas características de cómo está el cáncer de pulmón, tanto en el control de tabaco, acceso, diagnóstico temprano, opciones de tratamiento, y vean el número, aquí para no meternos en problemas, lo pusieron en un código de colores, donde rojo es como rojo está muy mal, amarillo que pues, está haciendo algo y verde está óptimo. Y vean el número de semáforos rojos que tenemos. Ellos también están implementando esto del tomógrafo móvil para poder llevar el tomógrafo a las localidades más lejanas, porque pues, obviamente, además Brasil es complicado por su parte geográfica. Y están estableciendo los criterios sobre los cuales, los pilares sobre los cuales se debe de establecer un programa de screening, en este caso en Brasil, y como un modelo. También yo conozco 2 ejemplos al menos en México, donde obviamente los hospitales de alta concentración, institutos especializados en el manejo del cáncer de pulmón, están ofreciendo ya programas de screening. El problema que es que solo es para mostrar que funciona un poco y tratar de convencer a nuestras propias autoridades y a nuestra sociedad civil de que hay que hacer algo diferente a solo tenerlo a un centro especializado y llevarlos a centros un poquito más comunitarios. Hay muchos retos, sobre todo en Latinoamérica, donde además el recurso no es tan abundante, donde necesitamos además mejor información y de mejor calidad para poder seleccionar mejor a la población que más se va a beneficiar. Mensajes clave. El cáncer de pulmón es la neoplasia con más muertes en el mundo. Es una enfermedad heterogénea, puede tener muchas caras, con múltiples factores de riesgo, siendo el consumo de tabaco el principal. En etapas avanzadas, pues obviamente el tratamiento principal es la paliación. En etapas tempranas, la curación. Por eso es el objetivo de querer buscar aumentar los diagnósticos en etapas tempranas, como con la tomografía de baja dosis, que sí reduce la mortalidad entre un 20 y un 30%. Todavía nos faltan muchos puntos por resolver en su implementación y yo espero que también las fundaciones participen en este proceso de implementar estas tecnologías en los pacientes. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Excelente exposición. Quisiera ahora invitar a todos los otros ponentes, por favor, y abrir la ronda de preguntas y respuestas de los asistentes a la reunión de Zoom. Muchas gracias nuevamente al doctor José Fabián Martínez Herrera, al doctor Wisniewski, al doctor Peters, que todavía sigue con nosotros, y el doctor Botero, que tuvo que salir de viaje. Abrimos, por favor, las preguntas. No sé si hay alguien que quisiera consultar algo. Mientras tanto, si no, le damos la palabra al doctor Peters, que tiene una mirada global, un poco para que nos comente qué le pareció. Yo quería preguntar algo, no sé cómo levantar la mano en esta cosa, Carlos. Directamente Bueno, ya tienes gracias por la ponencia, mi nombre es Tatiana. Tatiana, te pido por favor que digas el país, tu nombre y la pregunta. Gracias. Perfecto. Mi nombre es Tatiana, yo trabajo en una agrupación de pacientes de Chile. Entonces estamos trabajando en programas de screening temprano para el cáncer de pulmón. Y mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes que sería con mayor impacto para trabajar? Educar a los pacientes sobre los síntomas que ustedes nos mencionaron que eran muy diversos, o educar a los centros de salud familiar locales para que puedan reconocer tempranamente los síntomas de esta enfermedad. Si nos pueden sugerir algo desde la experiencia de las investigaciones que nos mostraron, por favor. Gracias. Gracias, Tatiana. Creemos que debe haber una combinación. El público general debe ser consciente de los importantes síntomas respiratorios. Hemos realizado campañas relacionadas con la tos
Esperamos que eso atraiga la atención de los médicos, los profesionales de la salud, y esperamos que ellos realicen las investigaciones pertinentes. Eso va a tener un gran impacto porque cuanto antes se diagnostique a alguien con tos relacionada con cáncer de pulmón, mejores serán las opciones de tratamiento y el resultado. Pero también tenemos que recordar que el cáncer de pulmón en la mayor parte de su desarrollo no produce ningún síntoma y es allí donde el screening de cáncer de pulmón a las poblaciones elegibles complementa el valor de obtener un diagnóstico basado en síntomas tan pronto como sea posible. Creo que tenemos que hacer ambas cosas. Hacer una sin la otra no tendría mucho sentido. Gracias, doctor Peters. Perdón, yo quisiera hacer un comentario. Digo, totalmente de acuerdo, se requiere un abordaje combinado, ¿no? De educación, tanto a la población como a los médicos. Pero yo sí quisiera remarcar que nosotros, al menos en México, sí podemos identificar que los médicos que practican medicina familiar o medicina general a veces no tienen el conocimiento adecuado para poder discernir rápidamente un paciente que tenga un riesgo incrementado de cáncer de pulmón cuando tiene síntomas. De hecho, la mediana de diagnóstico llega a pasar más allá de meses de cuando se tienen los primeros síntomas o se identifica un paciente con tos crónica que se define de más de 3 semanas, asociada a otros síntomas, como para que el paciente empiece un abordaje diagnóstico apropiado. Aunque se hace el esfuerzo, obviamente, por la educación a la población, que finalmente es necesario, yo sí estresaría todavía más la educación apropiada hacia el médico de primer contacto, porque finalmente ellos van a identificar rápidamente un paciente que se pueda beneficiar de estudios de abordaje diagnóstico apropiados, o de identificar personas en la población que tengan un riesgo incrementado por las características que tiene clínicas, ¿no? Más allá de solo porque fuma mucho, sino también por otras cuestiones como el sexo, la edad, la exposición ambiental o la exposición laboral. Entonces, si tuviéramos dinero para todo, yo diría, sí, claro, a todos hay que hacerlo, hay que educar a todo el mundo, pero si no tenemos esas posibilidades, yo me enfocaría primero en los médicos de primer contacto. De acuerdo. Tenemos una pregunta no sé si quieres comentar algo, Tatiana, para darle el pase luego a Ignacio. No, muchas gracias. Muy, muy clara la respuesta. Very clear. Thank you. Perfecto. Ignacio, por favor, país, nombre y la pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Ignacio Servino es mi nombre, yo trabajo en la Fundación Paciente de Cáncer de Pulmón de Argentina. Quería hacerle una pregunta al doctor Juan Wisniewski respecto también nosotros participamos en procesos de formación de los equipos de atención primaria en lo que hace a las características, a los síntomas y factores de riesgo del paciente de cáncer de pulmón, pero muchas veces nos topamos con que dentro de las barreras de acceso, algunas que se mencionaron, que el sistema no habilita porque considera la tomografía de baja dosis como una intervención de alto costo. Entonces, ¿cuál es la estrategia un poco para empezar a sortear esas barreras, además de formar a los médicos, que ellos sean aliados en este proceso de reclamar? ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos con eso? Que me imagino que la barrera pudo haber sido similar. Gracias por la pregunta. Estoy teniendo un poco de problemas de sonido por alguna razón y me perdí un poco de la comunicación. Me parece que lo que estaba hablando era un poco del tema del costo, qué es lo que se puede hacer para ayudar a los pacientes a solventar el costo. Doctor, repetimos la pregunta, no hay ningún problema. Ignacio, por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, gracias. Es bien puntual. Muchas veces nos encontramos con la barrera de que la tomografía de baja dosis es considerada una intervención de alto costo, entonces es poco el acceso que tienen los médicos de atención primaria para recomendar ese estudio. Entonces, ¿cuál fue un poquito la estrategia en Estados Unidos para ir pudiendo incrementar la cantidad de tomografías? Sí, muchas gracias. Ahora lo entiendo. Sí, es un problema que en cierta medida también se ha afrontado
estado acá en los Estados Unidos, desde que hay un tema que es que dentro de los Estados Unidos, una vez que las recomendaciones de la Preventive Task Force se hicieron oficiales, hay una obligación de los seguros de salud, tanto privados como públicos, de cubrir el screening de cáncer de pulmón. Entonces, en ese sentido, todos los pacientes que tienen seguro, que no es toda la población americana, pero es un segmento muy grande, el screening está cubierto por políticas nacionales. Sigue habiendo un subgrupo que no, y eso crea una barrera clara. Yo creo que desafortunadamente, o sea, yo creo que hay dos estrategias: de armar programas de screening que hacen que el costo-beneficio del screening sea mejor, y eso facilita bajar los costos, sobre todo si se hace en forma a mayor número de pacientes. Pero aparte, realmente hay una cierta parte que tiene que ser a nivel de políticas nacionales, de que los tanto aseguradores de salud nacionales como privados tengan un mandato de cubrir el cáncer de pulmón. Obviamente, en países con menores recursos, esto se hace una tarea bastante complicada. Y bueno, y la otra cosa para considerar en este proceso es que el costo más grande no es solo el test inicial, sino es el costo de, como discutió el doctor Martínez Herrera, el costo de todos los estudios que una vez que se hace el test se siguen con respecto a los nódulos que se encuentran en la tomografía, y los costos grandísimos del tratamiento de cáncer de pulmón. Así que yo creo que es un problema que ni siquiera está bien resuelto en los Estados Unidos, pero totalmente de acuerdo con usted que es una cosa crítica para lograr que haya una adopción y un beneficio de la población, sobre todo los más necesitados con respecto al cáncer de screening. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Carla, ¿podría añadir algo a esta respuesta desde una perspectiva global? Por supuesto, doctor. El valor del screening de cáncer de pulmón es ahora mucho mayor. En los últimos 10 años ha habido más tratamientos para el cáncer de pulmón. Hace 20 años había cirugía, había quimioterapia que no funcionaba tan bien. Los pacientes con cáncer de pulmón morían muy rápidamente. Ahora, como parte de nuestra campaña, queremos que los pacientes de cáncer de pulmón de cualquier lugar tengan el mismo acceso a la financiación de atención sanitaria, ya sea a través de un seguro público o privado, igual que el cáncer de mama o de próstata. Y esto es caro. Los otros cuidados de cáncer de pulmón son caros. Si el público paga los costos de la atención de la salud o si el seguro privado los paga, el screening de cáncer de pulmón resulta mucho más económico. Nuestra amplia campaña para el screening debe ir en paralelo con una amplia campaña para el acceso equitativo a todas las formas de tratamiento de cáncer de pulmón. Diferentes países tienen diferentes economías y pueden permitirse diferentes medicamentos. Esa es la realidad. Pero ningún país debería financiar el tratamiento de cáncer de mama sin restarle la debida importancia, mejor que el cáncer de pulmón. Es una cuestión de equidad. Gracias. Thank you, Dr. Peters. Y acerca del rol de los equipos multidisciplinarios en la detección del cáncer de pulmón, en la detección temprana, ¿cuál es la opinión global, doctor? Para obtener los beneficios de un programa de screening de cáncer de pulmón, se necesita un equipo multidisciplinario de expertos.
Se necesitan radiólogos, especialistas en rayos X. Necesita un radiologista intervencionista para hacer las biopsias adecuadas para obtener la respuesta correcta. Se necesitan patólogos para que te digan a tiempo cuáles son las características moleculares del tumor. Por lo menos se necesita cirujanos, radiólogos y neumólogos para hacer el diagnóstico. Eso es lo mínimo. Y sobre todo un buen patólogo, porque algunos de estos tumores pueden aparecer bastante temprano. Eso es lo mínimo. También es importante encontrar a los pacientes para convencerlos de que el programa de screening es bueno para ellos. A nivel sencillo, este sería el núcleo del equipo. Dependiendo de otros recursos, por supuesto, se puede añadir más especialistas, pero yo creo que ese sería el núcleo. De acuerdo. Hay un comentario de Ignacio nuevamente. Si quieres tomar la palabra, Ignacio, adelante. Sí, por favor. Muchas veces escuchamos que a veces los sistemas de salud encarecen el seguro de las personas cuando se reconocen como fumadores. Entonces, esto puede ser también como una barrera en el acceso al screening. La persona puede ocultar fumar. Eso no sé si particularmente entiendo que en Estados Unidos aumenta el costo de la cobertura cuando ellos se declaran fumadores. ¿Qué tipo de estrategia utilizaron para ese tipo de casos? Sí, no sé si la pregunta es hacia mí, pero con respecto a la política de Estados Unidos, con respecto a un tema, obviamente, un comentario súper importante. En realidad en los Estados Unidos eso se resolvió con la nueva ley de seguro de salud de Obama, que prohíbe al seguro de salud poner barreras por enfermedades preexistentes o exposición, etc. O sea que eso ahora no es una barrera en los Estados Unidos, pero claramente el comentario es totalmente válido, no sé cómo pasa en otros lugares, pero esos, digamos, problemas como el que usted menciona llevó al desarrollo de las políticas nacionales respecto a prohibir eso, que obviamente también tiene muchas implicaciones para el tema de los estudios genéticos y digamos, si alguien tiene factores de riesgo genéticos para enfermedades que vamos a tener implicancias para el screening, etcétera. O sea que estoy de acuerdo con usted que es un tema súper importante que requiere como legislación a nivel nacional. Yo le podría, digo, complementando a esa idea, la verdad es que sí es cierto, los seguros, sobre todo en los seguros de gastos médicos privados, ellos te ponen un costo diferente porque hacen esta tabulación, este cálculo de tu riesgo en función de tus antecedentes, ¿no? Entonces, van desde que te incrementan el costo por la edad, evidentemente, tienes mayor probabilidad de tener una enfermedad crónico-degenerativa, como por ejemplo el hecho de fumar. Y llegan al extremo de que si tú tienes, por ejemplo, una mutación germinal como BRCA, incluso de negarte el seguro, porque tu riesgo de que tengas un cáncer o una neoplasia que va a requerir tratamiento puede ser muy amplia y muy alta dependiendo de la mutación de BRCA. Digo, ahorita escucho lo que dice el doctor en Estados Unidos, que ya empezaron a tratar de regular este tipo de situaciones, pero yo estoy casi seguro que en América Latina poco ha de ver de esto. Yo lo digo y lo vivo de paciente en paciente, y obviamente cuando pasa de paciente a paciente, pues lamentablemente no hay más que otra que confiar entre él y tú, ¿no? Entonces, en tu relación médico-paciente. Pero a nivel global o a nivel macro, en el que tienes que ver un número de pacientes importantes para obtener un beneficio, como es este caso y el screening, pues es muy complicado poder tener ese nivel de confianza tan profundo. Ahora, ese es otro tema, el tema de la discriminación. El cáncer de pulmón, por siempre ha estado discriminado por el antecedente de tabaco, porque los estados y los sistemas de salud que tienen que hacer esta planeación de salud desde una perspectiva global y que tienen muchos problemas de salud que resolver, sobre todo los servicios de salud, de salubridad social, pues no lo dicen, no hay evidencia escrita, pero te van a decir, bueno, es una enfermedad que ellos se ocasionaron al fumar, a ellos les voy a invertir dinero versus otras enfermedades que no.
sí se identifica que hay un problema y desde en discriminación a los pacientes por cáncer de pulmón, simplemente por el antecedente de tabaquismo. Y hace unos años incluso había un intento por definir pacientes de cáncer de pulmón sin tabaquismo, no relacionado al tabaquismo. Y ellos mismos, los sobrevivientes de estos pacientes, de estos casos, han identificado que ese lenguaje incrementa todavía más la brecha de discriminación entre los pacientes que fuman y no fumaron. Entonces, es muchísimo más complejo, ¿no?, que solo seleccionar por riesgo del tabaco, sino que además tenemos impresos en nuestras mentes, a lo mejor hasta de manera subconsciente, que a estos pacientes se les está dando una atención menor por el antecedente. Bueno, de acuerdo. Quisiera hacerles una pregunta final a los ponentes, por favor. En el contexto de que somos organizaciones de pacientes de los países de la región quienes estamos atendiendo a esta capacitación, ¿cuál sería vuestro consejo en cuanto a poder nosotros realizar acciones puntuales para que los gobiernos, para que los sistemas de salud puedan mejorar el abordaje de la detección temprana del cáncer de pulmón? Doctor Martínez, por favor. Tienen un papel muy importante. En la historia tenemos varios ejemplos de cómo las fundaciones que apoyan a estos pacientes han llevado una fuerza y les han dado una voz a estos pacientes que padecen o que están en riesgo de padecer una enfermedad como el cáncer de pulmón. Ha habido ejemplos con los pacientes con VIH, pacientes con cáncer de mama, donde a veces el paciente de manera individual es muy complicado que logre alcanzar a escuchar, a que sea escuchado sobre todo por sus gobiernos o por sus sistemas de salud. Entonces, el llevarles de voz y hacerlo público, ¿no?, hacer campañas de difusión masiva sobre esta información, es el primer paso apenas para que se empiece a levantar una voz y una fuerza que obligue también a la opinión pública a sumarse a su causa y posteriormente se presione desde ese sentido a los gobiernos. Sobre todo considerando que, como lo mencionaron, cada país tiene un sistema de salud y unas reglas distintas que sí modifica un poquito el juego en el cual van a poder o no aplicarse estos sistemas de screening. Gracias, doctor. Doctor Wisniewski, por favor, la misma pregunta. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que primero estoy de acuerdo completamente con el doctor Martínez Herrera, el tema del activismo, realmente estar presente, demostrar el impacto en la salud pública que tiene el cáncer de pulmón. Segundo, combatir el estigma. Creo que realmente, como ya la medicina ha avanzado mucho en esto, y muchas de las personas, las cosas que se consideran como adicciones o fallas a nivel personal de la gente, se entienden como problemas de enfermedades que la gente tiene. No es diferente tener diabetes que tener adicción al tabaco, adicción al alcohol, otras cosas. No es una posición de culpar a la gente, sino de ayudarla. Encontrar aliados, como no creo que no haya mejor aliado que un senador, un diputado, un gobernante que haya tenido un familiar que haya tenido cáncer de pulmón, para que ellos realmente entiendan el impacto de la enfermedad y sean aliados en la causa. Y tercero, yo creo que es una cuestión al final y al cabo también de muchas veces de demostrar el impacto de la coste-efectividad, el coste-efectividad de los diferentes approaches, sería como actitudes con respecto al cáncer de pulmón, y que a veces el tratamiento, como la estrategia que se toma ahora de tratar a los pacientes con cáncer avanzado termina siendo más costosa, y que realmente las estrategias de prevención, en combatir el tabaquismo y en tratar de diagnosticar el cáncer en forma temprana termina siendo en el largo plazo menos costosos, más baratos. Al doctor Matthew Peters, por favor, si nos puede aconsejar desde una perspectiva de que somos organizaciones de pacientes queriendo mejorar el sistema de salud para nuestros pacientes en nuestros países, sobre este tema, ¿qué nos podría decir? En primer lugar, el control del tabaco sería importante, incluso si el cáncer de pulmón no existiera.
también para las enfermedades cardíacas. El control de tabaco es necesario en cualquier caso. En segundo lugar, en muchos de sus países, sé que la mayoría de las personas a las que se les ha diagnosticado cáncer de pulmón nunca han fumado o ya lo han dejado. El control de tabaco no te ayuda si es que ya lo has dejado. Creo que hay que crear una amplia alianza entre pacientes de cáncer de pulmón que nunca han fumado o que han fumado antes y que tal vez lo han dejado. Una amplia alianza que trabaje junta para crear un entorno que apoye y promueva buenas decisiones para el cáncer de pulmón. Todos estamos aquí juntos estamos en esta juntos. Una mujer de 55 que ha fumado 40 años y que empezó a los 15, yo no quiero que me digan qué han hecho cuando tenían 15 años, pero ciertamente ninguno de nosotros era perfecto cuando tenía 15 años. Algunos empezaron a fumar y se volvieron adictos, y no es su culpa. Yo creo que debe haber una alianza grande de pacientes que hagan el lobby con el gobierno, hablen con los periodistas, comenten sus historias en los medios sociales, en la web, para cambiar toda la atmósfera de la gente diagnosticada con cáncer de pulmón. Perfecto. Bueno, extrayendo un poquito todo lo que hemos conversado, podemos concluir en que, como dijo el doctor Martínez, la difusión masiva de la voz de los pacientes y de lo que piden los pacientes puede hacer que esto genere mucha fuerza y que se sumen muchas personas a nuestra causa. El doctor Wisniewski nos dice que combatamos el estigma, que demostremos el impacto de costo-efectividad y claro, el tema de poder llevar a nuestros gobiernos un pedido sostenido por evidencia científica de que el screening, la detección temprana finalmente terminan siendo menos costosos que tratar pacientes que son diagnosticados en un estadio posterior. Y el doctor Peters nos habla de que el tabaco, el control del tabaco es importante de cualquier modo, no solamente relacionado al cáncer de pulmón, y que hablemos con los periodistas, con líderes de opinión, para generar finalmente este movimiento que ULACPUL respalda y cada una de las organizaciones que estamos aquí presentes de poder mejorar el abordaje del cáncer de pulmón en nuestras regiones. Yo quisiera agradecer nuevamente a los ponentes en primer lugar y a cada una de las organizaciones que se haya conectado esta tarde con nosotros y no quisiera terminar sin antes agradecer de manera muy especial a los miembros de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón fundadores, Respirando con Valor, la Fundación de Pacientes de Cáncer de Pulmón de Argentina, el Instituto Oncoguía de Brasil, la Fundación Simón Anasobi de Costa Rica, la Asociación Héroes de Esperanza, Alianza de Pacientes de Uruguay, ASONAPAC, Foro Nacional de Cáncer, ONCOLUP, FUPEC y Esperantra. Muchísimas gracias por haber compartido este conocimiento esta tarde y nos vemos en la próxima charla. Muy amables a todos y buenas tardes.